Ya chicos, buenas tardes, pero antes de hablar de enfermedades genéticas en general, tenemos que ver por lo menos un poquito de genética básica, porque si no, no entienden la estructura o cómo funcionan los genes o por qué se apagan o por qué se prenden, se van a recontra perder. Entonces vamos a llevar una clase de genética básica ahorita, solo algunos conceptos básicos para empezar, ¿de acuerdo? ¿Alguien se acuerda qué es epigenética? ¿Qué es? Epigenética no tanto o sea, no sé cómo explicarlo como tal, pero incluye más que nada las factores ambientales, o sea, no tanto la genética como tal, sino que podemos estar predispuestos a tener cáncer por nuestra familia, pero mientras nos alimentemos bien, estemos expuestos de forma externa. Sí, es cierto, la epigenética, o hay cambios epigenéticos de acuerdo a los estilos de vida, radiación, sí, es cierto, pero ¿en qué consiste la epigenética? Son mecanismos que no alteran la estructura del ADN, de los cuales afectan a la expresión de las proteínas que se llama... Claro, ya casi perfecto. Más bien es cambios en la estructura del ADN, no en sus letras. O sea, de nuevo, acá dice negro, ¿no es cierto? Ahí lo dice, este es el gen, está bien escrito, las letras están bien escritas. Variantes genéticas es que yo cambio una letra por otra. Epigenética es que yo agarro la cromatina del ADN y me empiezo a enrollar sobre una histona. Entonces cuando las polimerasas quieren venir y leer lo que dice, no lo pueden leer por un cambio conformacional en el espacio. Eso es por encima de los genes. Los genes están ok, pero algo ha pasado con el gen que ya no se puede leer o sí se puede leer. Todo depende de la cromatina. Entonces, ustedes saben que el ADN es como un hilito larguísimo, prácticamente puede darle la vuelta al mundo. Entonces van a decir, ¿cómo un ADN tan largo puede entrar en una célula? Entonces, lógicamente que este ADN tiene que enrollarse como si fuese un ovillo, enrollarse, superenrollarse y enrollarse una vez sobre el otro para que pueda entrar, ¿no? Para que se pueda compactar. En su nivel más compactado vendría a ser cuando esté en cromosomas, en metafase, es el nivel de compactación máximo del ADN en cromosomas. Entonces, básicamente la epigenética son cambios en la cromatina, que esta cromatina, imagínense esto, puede estar hipercondensada, cosa que hace un patrón restrictivo, no puedo leer estos genes, o puede estar laxa, relajada, cosa que sí puedo leer los genes. Entonces, tengo un cambio en la cromatina que puede hacer que el ADN se hipercondense o se desenrolle para que se pueda leer. ¿De acuerdo? Básicamente el único cambio son las proteínas histonas. Ustedes saben que son unas proteínas donde el ADN está envuelto. Entonces hay una sola histona que es la H1, que si uno la agrega, o sea, acá tengo una histona, acá tengo otra histona, entonces así, una histona por acá, una histona por acá, una histona por acá. Pero yo agrego la H1 y la H1 es justamente la que hace esta hipercompactación. Básicamente lo que les quiero decir es que las histonas juegan un papel importante en lo que son los mecanismos epigenéticos, porque meto una histona que enrolla el ADN, estoy silenciando el gen. Sale esa histona y se vuelve a desarrollar el ADN y vuelve el gen. Lo que le quiero decir es, eucromatina, que es la laxa, tiene un patrón permisivo en los genes, permite la expresión de ese gen. En cambio, la heterocromatina, que es la hipercondensada, no permite la expresión de los genes. De nuevo, entonces, yo tengo mi ADN aquí bonito que está enrollado en mis histonas, ¿no? Entonces acá hay información, yo la puedo leer, acá hay información, yo la puedo leer. Pero cuando esta cromatina se hipercondensa, imaginemos que la información que dice acá queda atrapada en el centro. Entonces cuando viene una persona, la polimerasa, y trata de leerlo, no puede ver lo que está en medio. Entonces se silencian esos genes. Cromatina laxa permite que el gen se lee, cromatina condensada, heterocromatina no se leen los genes. ¿Bien? Entonces, el código de estas histonas se refiere a cómo las histonas se van modificando para permitir que un gen, a través de mecanismos epigenéticos, se lea o no. Las modificaciones determinan la unión de esta proteína, el acceso a factores de transcripción, a cofactores, por lo tanto regulan la expresión genética. Todas estas combinaciones posibles de las histonas, que son múltiples, resultan en la activación o en la represión de genes. De nuevo, el gen está bien escrito, todo el rato está bien escrito. Son 3 mecanismos epigenéticos, incluso son muchos más, ¿ya? Pero 3 nomás, porque son los más estudiados. ¿Y por qué se los menciono? Porque estos tienen utilidad clínica. Habíamos hablado de que podíamos hacer dianas farmacológicas, desarrollar fármacos que bloqueen moléculas específicas, evitando efectos adversos o que otras células se vean afectadas aparte de las que yo quiero. Por eso les menciono estas 3. La metilación del ADN. Metilación del ADN, acuérdense de eso. La metilación del ADN es un mecanismo epigenético principal. Y lo otro es el código de las histonas, las modificaciones de las histonas. El tercero, bueno, si lo recuerdan, genial, que es el Premio Nobel de Medicina del 2024, que son los microRNAs.
y ya es un rollo mucho más complicado dejarlo ahí. La cosa es que los mecanismos epigenéticos principales son la metilación del ADN y la acetilación de las histonas. Metilación del ADN, acetilación de las histonas. Esos son los dos principales. Entonces yo, por ejemplo, acá tengo ADN que está enrollado en una histona, uso energía, obviamente necesito consumir ATP para, por ejemplo, el gen que yo quiero leer está acá, pero hay una histona ahí metida. Entonces, ¿qué puedo hacer? Deslizar la histona un poquito más allá, cosa que este pedazo de ADN queda para poder ser leído. Por eso les digo que son cambios dinámicos. La histona se mueve para acá, sale de acá, sale, se vuelve a meter. Puedo hacer remodelación de este nucleosoma. Un nucleosoma es el ADN con su histona. Puedo remover el nucleosoma, puedo meter una histona al H1, sacarlo. Entonces, básicamente, por ejemplo, es un solo ejemplo de las histonas que pueden hacer, deslizar su nucleosoma de modo de que algunos genes queden libres y silencian a otros. ¿Ya? Metilación del ADN, acetilación de las histonas, los dos principales mecanismos epigenéticos que estamos desarrollando fármacos contra ellos, para regularlos, mejor dicho. Ya. De esto solo me interesa que sepan algo. Un gen tiene varias regiones. ¿Ya? Dentro de estas regiones existe una región que dice, ya voy a empezar a leer el gen. Otra región que dice, empieza a leer el gen desde aquí. Y otra región que dice, para de leer el gen hasta aquí. El gen tiene varias, digamos, áreas reguladoras de esto. Por lógica, la región promotora promueve la transcripción. Si hay una alteración en las regiones promotoras, el gen no se va a leer. Tiene lógica, ¿no es cierto? Entonces, básicamente hay muchos patrones epigenéticas en estas regiones promotoras que pueden inhibir un gen si es que se metila. Si se desmetila, se expresa el gen, ¿de acuerdo? Un gen metilado, hipermetilado, no se expresa. Un gen hipometilado sí se expresa. Entonces vamos a tener diferentes tipos de genes. En general los genes se pueden dividir en dos grandes tipos. Los housekeeping o constitutivos, básicamente que no necesitan de un estímulo para activarse. Son genes estructurales, de mantenimiento de las estructuras. Entonces todo el tiempo están activos, todo el tiempo están prendidos, están en on sin parar. Los housekeeping o los constitutivos, constitutivamente están prendidos. Y los otros genes son los genes tejido específico, que es el 30% de los otros genes. Estos genes tejido específico también se conocen como genes de lujo, y se los voy a explicar por qué. Entonces, en resumen, un gen constitutivo o estructural codifica proteínas indispensables para que una célula funcione, y están en la mayoría de estirpes celulares, ¿no? O en oposición a los genes que son tejido específico. Ese es un ejemplo muy fácil de recordar. Yo tengo un gen de lujo, que es lo mismo que tejido específico, que no está prendido todo el tiempo, se prende en un momento y se apaga en un momento. Lo contrario a los genes housekeeping o constitutivos, que todo el tiempo están prendidos, necesitan un mantenimiento constante de su expresión, está en todas las células, sus proteínas se requieren por la célula para mantenerse, entonces están en on todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a la ATAasa, ¿no? O genes de enzimas de la glicólisis, por ejemplo. Y esto no está regulado, o sea, la expresión de estos genes no se regula porque todo el tiempo tienen que estar prendidos. Contrario a, por ejemplo, los genes de lujo tejidos específicos. El mejor ejemplo es, yo tengo un aumento de la insulina sérica, entonces hay un cambio en el gen de las células, las células pancreáticas, las células beta-pancreáticas, para que se vuelvan de off a on para hacer insulina. Y una vez que la glicemia empieza a bajar, se apaga el gen para ya no hacer insulina. Esto es un gen tejido específico de lujo, que se prende y se apaga de acuerdo a las necesidades fisiológicas del momento. ¿Está claro? Un gen housekeeping está prendido todo el tiempo, y un gen tejido específico de lujo solamente cuando se le necesita y en algunas células. Acá todas las células. O sea, sí. Ahí sí se metila la parte del gen housekeeping que le dice que deje Ya no funcionaría. Y probablemente causa algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, imagínate que es una molécula que participa en la glicólisis. Entonces vas a tener periodos de hipoglicemia o de debilidad muscular, justamente porque no puedes procesar, no puedes como que sintetizar nueva glucosa, ¿no? Entonces, sí, o sea, un gen, lo que tu pregunta creo que no, si un gen constitutivo tiene una alteración epigenética que lo silencie, sí. Si causa enfermedad o no, depende del gen, depende en qué vía metabólica participa. Entonces, de nuevo, los mecanismos epigenéticos interactúan con el ambiente. Les había dicho que nosotros generamos genes de mamá, de papá, pero que con el ambiente iban a cambiar esta expresión genética de acuerdo a sus patrones epigenéticos, ¿no? Entonces, básicamente, el más fuerte es la dieta y fumar. Se ha visto que la dieta y fumar son los que más alteraciones epigenéticas negativas causan.
Entonces, bueno, estos cambios, sobre todo por ejemplo en la dieta, responden al medio ambiente mediante cambios en la expresión genética. Este material genético no codificante regula la expresión de genes, ¿no? Las alteraciones epigenéticas no regulan, no sintetizan nada, lo que hacen es poner la mano para que no se pueda leer la información, nada más. Bien, entonces muchos tipos de células diferentes, a pesar de que todas comparten la misma información. Eso también, por ejemplo, si todas las células son igualitas, todas tienen la misma información, ¿por qué algunas se vuelven células neuronales? ¿Por qué algunas se vuelven cardiomiocitos? ¿Por qué algunas se vuelven piel? ¿Cómo es que la célula decide que tiene la misma información para qué estirpe celular se va? Por mecanismos epigenéticos. Si silencio algunos genes, activa otros genes, me vuelvo neurólogo. Si silencio otros genes, activa otros genes, me vuelvo piel. Entonces, esto explica por qué si todas las células tienen la misma información, se diferencian en diferentes estirpes celulares, por mecanismos epigenéticos que lo regulan. Ya, vamos a quedar... No, o sea, la metilación no es un stop a cualquier expresión genética. Claro, si un ADN se metila, generalmente se va... Tú piensas así, acá están las preguntas del examen. Metilación, ya no se puede leer. Hipometilación, sí se puede leer. Eso es, si un gen se hipermetila, se silencia. ¿Sí? Y cuando se hipometila, ¿se activa? Claro, se expresa. Se expresa. Exacto. Por ejemplo, O sea, miren acá. es bueno que haya una hipometilación. Depende, Bueno, claro, depende de la función. Depende del gen, claro. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí mis histonas están realmente compactadas, el ADN está muy compactado. Esta región roja es la que yo quiero leer y no la puedo leer porque está atrapada en el centro del nucleosoma. En cambio, aquí las histonas se relajaron y permitieron que esta área roja se pueda hacer accesible para las polimerases y se transcriba. En resumen, acá lo pueden ver, una célula normal con histonas hipermetiladas van a tener poca expresión, y las hipometiladas tienen mucha expresión, poca expresión. Entonces, ¿qué hace el cáncer, por ejemplo? Yo tengo un gen supresor de tumor y lo hipermetilo para que ya no me regule y hacer cáncer. Entonces el cáncer, los mecanismos epigenéticos participan en el cáncer también, las variantes genéticas propias y la epigenética, porque al final regula la expresión del gen. Ya, entonces las células cancerosas, ¿qué pueden hacer? Hipometilar un gen, por ejemplo, de un factor de transcripción para que haga un montón de factores de transcripción. ¿Qué puede hacer el cáncer? Hipermetilar un gen que lo va a regular hacia abajo, como un gen supresor de tumor, por ejemplo. Entonces los factores epigenéticos... No, ¿podría ser un upregulation o un downregulation o no? Es eso. Ah, ya. Sí, es eso. Entonces, hasta ahí con epigenética, porque si no hablamos de esto, no... No, pero solo eso me mandó. ¿Ah? ¿Sí? No, yo tengo el otro, ahorita lo... Sí. Hasta acá con epigenética, pregunten todo lo que quieran porque les voy a tomar un examen. O sea, pregunten lo que no les ha quedado claro. Pero tú dijo que había islas en la que decían, ¿no? Hasta aquí Sí. para, hasta aquí empieza, ¿no? Y si se metila una parte de la isla que dice aquí para, entonces estas células de lujo podría causar Sí. Estas islas, que son de citosina, fosfato y guanina, tienen unas características especiales. Están en las regiones promotoras. De todo el gen, la región promotora suele estar al principio del gen. Yo quiero leer acá. Ajá. Entonces, acá está la región promotora que dice, ya vas a empezar a leer. Y hay otra región que dice, desde acá. Y hay otra región que dice, hasta acá. La región promotora suele estar acá, no al final, sino al principio. Pero hay una zona que dice hasta aquí deja de leer. Sí. Y en esa zona se siguen promoviendo la lectura de este gen. No generaría proteínas inadecuadas. Claro, lo que pasa es que son muchas moléculas que participan. Entonces tú me dices, se metila una parte de la región reguladora del final. Ajá. Pero claro, exactamente qué molécula, ¿me entiendes? Sí, claro. Depende de qué genes. Claro, más fácil o más claro sería que si hay una alteración en la región promotora, no se va a leer. Sí, lo que puede pasar también es que de repente hay un codón de terminación temprana extraño y se corta mi proteína acá en vez de llegar hasta acá. Es más común que la proteína se recorte a que se alargue. Más común. Espera, y la segunda que te mandé. Ahí está. Solo me has mandado eso. No, o sea, mandé una y dos aquí. Una la mandaste. ¿Una nomás? No, hay una que dice señalización de las histonas. Y ya Se llama acetilación de las histonas. acetilación. Acetilación de las histonas. Acetilación de las histonas.
Porque ahí lo vemos como modificaciones post-traduccionales, o sea, Ese es un concepto mucho más avanzado, no te rayes. Ventilación de histonas, ventilación del ADN hace ventilación de histonas. Porque sí, si hay cambios post-traduccionales es cierto, pero ahí entran los microRNs, los RNs largos, cortos. Entonces ya son conceptos muy avanzados. Doctor, la parte de desplazamiento de histonas, o sea, entendí como que una histona se desplaza y deja un nucleótido, un nucleosoma libre como para que se pueda liberar. Una histona con su ADN, eso es un nucleosoma. Yeah. Entonces, ¿qué puedo hacer con el nucleosoma, o sea, la histona? Puedo sacar la histona, mover la histona, digamos que la información que yo quiero está acá. Entonces, ¿qué hago? Muevo la histona y la información queda libre. Entonces, mover las histonas, sacar las histonas, en general el código de las histonas regula la expresión de los genes. Gracias. No, pregunten todo. Hay diferentes vías moleculares con diferentes moléculas, por acá una, por acá otra, que participan en diferentes tipos de cáncer. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero que sepan. Básicamente hay una vía que se llama la vía del RAS. No necesito que sepan nada de esto, no necesito que se lo memoricen, pero por ejemplo, RAS, donde pertenece al neurofibromatosis, por ejemplo, es una vasopatía, hace que una de estas moléculas, cualquiera de estas moléculas, se deje de tener una regulación, o sea, que simplemente estén como locas activadas, que al final, no importa qué molécula sea, al final va a hacer que este factor de transcripción se vaya al núcleo y active todo el tiempo y la célula esté creciendo, esté proliferando. Es lo único que me importa que sepan, que la vía del RAS, una molécula cualquiera se pierde su control y hace que el núcleo todo el tiempo esté activo, creando factores de transcripción. Nada más. Entonces, ¿por qué me interesa que lo sepan? Porque una vez que yo identifico las moléculas y sé exactamente en qué parte de la vía y cuál va a ser el fenotipo de mi paciente de acuerdo a qué molécula se altera, puedo hacer medicina de precisión, diseñarme un fármaco específico y ahora vamos a ver ejemplos. Lo que quiero que vean son los ejemplos. O sea, ¿esto en qué parte entra del epigenético? ¿O no tiene nada? No, esto no es epigenético, esto es medicina. Ya cambiamos de tema / medicina de precisión. Estamos en medicina de precisión. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les dije que en el síndrome de Lynch yo sospechaba que un paciente tenía cáncer colon derecho, en colon izquierdo, de repente por ahí en duodeno, qué sé yo, y pedí una histoquímica de las proteínas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Pedí una inestabilidad de microsatélite. Si una estaba negativa, eso era positivo. Sí. Y la que debía estar negativa es esta, la del RAS, la vía del RAS. ¿Por qué? Porque si un paciente lo tuviera activo, es como neurofibromatosis, tendría tumores por acá, lesiones en la piel, ¿no? Entonces, muchos cánceres tienen alterada esta vía del RAS, no importa la molécula, básicamente alteran la vía del RAS para poder proliferar todo el tiempo. Tenemos acá neurofibromatosis, síndromes en general. ¿Y cómo lo afecta? O sea, ¿qué hace la célula cancerígena para afectarlo? Es un factor la vía del RAS son factores en general que regulan la proliferación y la supervivencia celular. Si se pierde alguno de estos reguladores, ¿qué va a pasar? La célula prolifera como loca, o no tiene una diferenciación adecuada, o no tiene la migración que debería haber tenido, una célula displástica, etc. Entonces, por ejemplo, si yo sé que el cáncer, ¿no? Una señal oncogénica, no de línea germinal, sino somática, yo sé que BRAF está alterado y que BRAF va a activar a moléculas que al final van a hacer que haya proliferación y supervivencia de las células cancerígenas. En condiciones normales, RAS, por un factor de transcripción, se activa, no viene la molécula, se pega a su receptor, el receptor hace toda su gracia, se va la molécula, se acaba todo, ¿no es cierto? Presencia de un factor se debería activar en células no cancerígenas. En las células cancerígenas está activo todo el tiempo sin necesidad de su factor. Entonces, ¿qué hago? Si yo sé que la alteración es el BRAF, la molécula, el gen que codifica la molécula BRAF está alterada, ¿qué puedo hacer? Diseñar inhibidores del BRAF. Por ejemplo, bemurafenib, que puede bloquear esta vía del RAS para bloquear la supervivencia y proliferación celular. Este es otro ejemplo de cómo se hace medicina de precisión. Yo sé que la molécula BRAF dentro de esa vía molecular está alterado. ¿Qué hago? Hago un inhibidor específico para eso. ¿Cuál? Bemurafenib. Igualito, ¿no? Acá solo está explicando cómo la RAS está regulando a BRAF está alterado, tiene una mutación que hace que esté activada
entonces va a activar estas moléculas para que haya proliferación celular. Ya, genial. Pongo el murafenib aquí, bloqueo esta vía, bloqueo todo lo demás para adelante. Medicina de precisión, ¿de acuerdo? No, y para eso, o sea, ¿qué tuviste que hacer para llegar y detectar que BRAF es afectada? General, para saber que acá está la alteración, secuenciación de ADN. Primero un test genético y luego una secuenciación. No, la secuenciación es el test genético. Secuenciación significa que yo voy a leer las letritas de los genes. Claro. Eso significa secuenciación. Entonces, este gen está alterado. ¿Qué hago? Agarro sangre de mi paciente, depende si es germinal o somático, pero agarro una muestra del paciente, leo las letras del ADN de este gen y me doy cuenta que está alterado y que esta alteración está causando una activación constitutiva que no necesita de su ligando. Entonces, generalmente los biólogos hacen esto in vitro, ¿no? O sea, agarran diferentes células de diferentes animales o humanas incluso y a propósito hacen edición genética para, digamos, activar este gen y justamente diseñar dianas farmacológicas. Normalmente se hace in vitro con células humanas o con células animales. Es un melanoma. ¿Cómo? Melanoma. Como... sí, de hecho, más o menos como el 60-70% de los melanomas tienen alteraciones en BRAF. Los melanomas deberían tener indicación de lectura de BRAF, aunque en realidad no va a cambiar, o sea, más que nada, cuando se han estudiado los melanomas, se han dado cuenta que la gran mayoría tienen alteraciones en BRAF. Lo mismo con el carcinoma colorectal, varios tipos de cánceres en general. Entonces, como la gran mayoría de alteraciones genéticas en BRAF son de tipo somático, por eso es que el síndrome de Lynch, que es germinal, si esto me sale positivo, aleja la posibilidad de que sea germinal, porque suele ser somático. Entonces, cuando me sale negativo, yo digo, entonces es probable que sea germinal y no somático, porque si estuviera positivo sería somático. Por eso es que justamente les decía que en el síndrome de Lynch pedía el BRAF y le debía salir negativo. Por ejemplo, en el carcinoma colorectal también el 15% de estos carcinomas tienen alteraciones en BRAF. Se asocia estas alteraciones en BRAF con inestabilidad de microsatélites, por eso es que pedimos todo esto en el síndrome de Lynch. Entonces, otro tipo de alteración es que yo tengo estas carcinoma colorectal, pero que no tiene BRAF alterado. Su BRAF está normal, no está alterado. Entonces yo digo, ok, en este cáncer de tipo colorectal, yo sé que el problema de toda la vía molecular empieza acá. Este es el problema, que normalmente debería haber un feedback negativo acá y se ha perdido este control. Entonces eso está activo todo el tiempo. Entonces igualito, ¿no? Yo digo, ok, mi BRAF está ok, entonces no puedo dar tratamiento específico con el murafenib. No puedo porque eso está ok. Entonces digo, ya, ¿qué me queda? ¿Qué me queda en el cáncer colorectal? Ya, el EGFR. Entonces, ¿qué hago? Diseño una molécula que lo bloquee, ya que ha perdido el feedback negativo constitucional. Entonces yo puedo bloquear esta proteína del factor de crecimiento epidérmico, de ralentizar que las células tumorales se vuelvan avancen, ¿no? Entonces, ¿qué puedo dar? Erlotinib, afatinib, osimertinib, dacomitinib, terapias dirigidas. Sí. Bueno, es por eso que se dice que en el futuro los fármacos van a ser diseñados específicamente. Claro, obvio que sí. Como antes no había genética, tú diseñabas un fármaco que te bloqueaba, como les dije, ¿no? Inex. Entonces ya tú querías inhibir la COX-1, pero accidentalmente estás bloqueando la vía de los leucotrienos, de los tromboxanos, efectos adversos que tú no quieres para tratar de tener un nivel de analgesia. Lo ideal es que tú identifiques la molécula que está mal y esa molécula la repares o la bloquees. Depende si es una molécula que contrarregula hacia arriba o hacia abajo. Ya, yo creo que con esto... el cáncer refiere. Celular grande, en toda la mejilla. Tú puedes dar imiquimod, que es un tratamiento específico igualito a esto, bloquea la vía del cáncer, pero no de las células normales, y te recuperas del cáncer con imiquimod tópico, ni siquiera tiene que ser quimioterapia o vía oral. Ya. ¿Alguna pregunta hasta acá de las guías? Eso es medicina de precisión, no quiero que se aprendan las moléculas, ni siquiera, solamente quiero que sepan que los biólogos y los médicos lo que hacemos es, los biólogos sobre todo, identificar qué molécula, en qué lugar y qué tipo de alteración te causa una enfermedad. Ellos lo hacen in vitro, ¿no? Como te lo digo con las células humanas de ratones. Y luego los genetistas leen la información de estos genes para comprobar de que sí hay alteración. Entonces yo compruebo la alteración a nivel de mi prueba genética y aparte antes de eso los biólogos ya demostraron su patogenicidad, ¿no? ¿Todo bien hasta acá? Porque yo sé que es mucha información, yo sé que es bastante, lo único que quiero en medicina de precisión es que sepan que sirve la farmacogenética, sirve para eso.
Eso es lo con que 4 dedos. solo queda la otra vía metabólica, perdón, de reparación genética para vivir. Entonces, ¿qué hace el imiquimod? Bloquea esa vía, pero las células normales de la piel tienen la otra vía y sobreviven. Entonces, acá, por ejemplo, hay pacientes que se tratan con imiquimod tópico, en crema. Cómodo y Mickey. Imiquimod, ¿nunca lo escuché imiquimod? También se da el tratamiento de verrugas por BPH resistentes al tratamiento con cauterización o con nitrógeno líquido. ¿Cómo se escribe? Imiquimod. Con Q. Nunca me escuché imiquimod, no lo puedo creer. Primera vez. Bueno, yo. Ahí está. Acá está, imiquimod. Carísimo, de hecho. Bueno, básicamente puede tratar el carcinoma vasocelular de forma tópica, no es necesaria cirugía ni hacer ningún tipo de terapia, quimioterapia, otra vez. Entonces, el tratamiento específico del carcinoma vasocelular, el tratamiento tópico para el más light, con menos efectos adversos, funciona súper bien, la piel se regenera, no deja mucha cicatriz, y imiquimod. Tratamiento del carcinoma vasocelular y imiquimod. Ya. Ahora, ¿Y qué video bloquea la braca, no? no. Con los inhibidores PAR era con BRCA, ¿se acuerdan que le puse ese ejemplo? Este es con otra vía, pero no he encontrado la imagen que les quería mostrar. Ok. Básicamente las células usan una vía principal, la que siempre usan, que se llama la vía canónica, y cuando no funciona esta vía por X razón tienen una vía complementaria para tratar de compensar lo que es la vía no canónica, la no principal. Canónica es como que mi vía principal, no canónica es mi vía de alternativa. Entonces, el imiquimod lo que hace es bloquear la vía canónica y el cáncer no tiene la otra vía, la vía no canónica. Entonces, como no puede regenerarse porque ya las dos vías se han bloqueado, se muere. En cambio, la célula normal tiene las dos vías. Entonces, el imiquimod bloquea una y no pasa nada porque la otra está funcionando. Ya. Epigenética del embarazo. Vamos a ver lo que es el estrés en el embarazo. El estrés no es un estrés uniforme, no es uno solo, sino son diferentes tipos de estresores que vamos a tener, ¿no es cierto? O sea, uno no se estresa por una sola cosa, se estresa por diferentes cosas, pero en este caso vamos a poner depresión, ansiedad, hambruna, violencia física, violencia mental, desplazamiento forzado, o sea, estresores fuertes, no un dolor de cabeza. Estamos hablando de estresores crónicos y intensos. Y todo esto causa una reprogramación fetal en sus sistemas fisiológicos normales, que generalmente suelen ser los inmunológicos, los metabólicos, suelen ser los cardioinmunometabólicos, los neuroinmunometabólicos. Y esta reprogramación, tanto en la madre o en el feto, puede ser al mismo tiempo, puede ser solo la madre, puede ser solo el feto. Esta reprogramación que está pasando afecta no solo al feto, sino también puede afectar a la mamá y por lo tanto a los hermanos o a los hijos futuros del hijo que van a nacer. Entonces, en general tenemos consecuencias fenotípicas, patológicas, y bueno, vamos a ver las conclusiones. Ya les expliqué un poquito lo que es la epigenética, ¿no? Tenemos la metilación del ADN, la acetilación de las histonas y los microRNA. Premio Nobel 2024, los médicos genetistas, de hecho. Básicamente lo que hacen es divertido porque el cuerpo, lo normal, lo usual, lo lógico sería que yo necesito algo como la insulina y la produjo, ya no la necesito y la dejo de hacer. Pero a veces el cuerpo produce factores de transcripción o factores de crecimiento todo el tiempo y más bien produce otra molécula que la está restando, como la proteína retinoblastoma. Sería lógico que mejor no la sintetizo y la sintetizo cuando necesito, pero en este caso está todo el tiempo sintetizándose y más bien necesito otra molécula que evite que esté pasando, porque si hay mucha, por ejemplo, va a salir cáncer, por ejemplo. Entonces los microRNA son eso, o sea, son ARNs, son pedazos de ADN que codifican, pero no una proteína, sino un ARN. Y ese ARN lo que hace es busca otros ARN mensajeros antes de que vayan al ribosomas a su proteína y dice, tú no vas a hacer proteína, y los jala, los lleva al proteosoma y se degrada. Entonces, esto rompió el dogma central de la biología molecular, que lo que te decía es, tú tienes ADN, se transcribe en un ARN y este ARN se va a un ribosoma y se hace una proteína. O sea, ese era el como si fuese lineal, ¿no? ADN, ARN, proteína, ¿no? ADN, transcripción, traducción. Pero eso es el dogma, ¿no? El dogma central de la biología molecular, que fue el dogma por muchísimos años de médicos y biólogos, hasta el año pasado que estos médicos descubrieron que había otro mecanismo epigenético que son los microRNs, que hacían, arrestaban el ARN mensajero que se iba al ribosoma a sintetizar proteína. Entonces estos ARN mensajeros arrestan a estos estos microRNs arrestan a estos ARNs mensajeros para evitar que se produzca proteína. Premio Nobel del año pasado. ¿Cuál es el dogma? Que hay un ADN
este ADN se transcribe en un ARN y este ARN se traduce en una proteína. Ese es el dogma central de la biología molecular. ADN, ARN, proteína. ADN se transcribe en un ARN y este ARN se traduce en una proteína. Y este nuevo mecanismo, el ARN, El microARN. se traduce, se transcribe. No, justamente el chongo de esto es que dice todo ARN debería sintetizarse en una proteína. Y este ARN no sintetiza proteína, se encarga de arrestar a otros ARN sin sintetizar proteína. Por eso rompe el dogma de la biología molecular en dos lugares diferentes, de hecho. O sea, Primero, sí. como una replicación de ARN. Alguien tiene un plumón acá. Sí, acá hay dos encima. O sea, yo entendí que el microRNA lo marca al mensajero como para arrestarlo. Exacto, eso hace. Yo tengo mi ADN acá, ¿no? Doble cadena que tiene guanina, citosina, adenina, timina y en el ARN uracilo. ¿Estamos bien? Entonces, vienen las polimerasas acá bonito, dicen la región promotora, tal. Leo esto, lo traduzco, transcribo. Transcripción, transcribo En un ARN. en un ARN. Y este es un ARN mensajero. ¿Ya? Este ARN se va a ir y se va a traducir, Los ribosomas. sí, en un ribosoma y se va a volver una proteína. Esto es el dogma central de la biología molecular. ¿Genial? Entonces, ¿qué es lo que dice? Un ADN se transcribe en un ARN y un ARN mensajero se transcribe en una proteína. Eso es lo que decía el dogma central de la biología molecular. Se traduce en una proteína. O sea, Se traduce, claro. Piénsalo así. Ese es mi ADN, ¿no es cierto? Yo voy a ir, así voy a mirarlo con mi papelito y voy a transcribir lo que dice mi libro ADN. Y ahí yo voy a ir a otro lado, a otra persona, y le voy a decir, ¿me puedes traducir esto en una proteína? Tiene sentido para que lo recuerden. O sea, el ADN se transcribe y después se traduce. Entonces ya, el dogma, los microARN que decían, yo tengo ARN que se transcribe en un microARN. Este microARN no se va a traducir, no va a ser ninguna proteína, no va a ser ninguna proteína. Es el primer punto donde rompe el dogma. Y el segundo es que este microARN va a arrestar, va a agarrar esto y lo va a llevar a degradación proteosomal en el proteosoma. Consecuencia de esto nunca se expresó, nunca se volvió una proteína, porque este microARN arrestó este ARN y lo degradó. Ese fue el premio Nobel del año pasado. Y aplicado, ¿eso en qué nos sirve? Ah, ya. Lo que pasa es que antes habían enfermedades que no se podían explicar porque buscaban en el ADN mensajero y decían, pero está bien escrito, y buscaban en el ADN y está bien escrito y no entendían por dónde no aparecía la proteína, no se sabía pues hasta eso. Entonces hay una enfermedad, por ejemplo, genética que se llama Dicer, donde estos microARNs no funcionan, no existen. Consecuencia de esto, los ARN mensajeros, pero que traducen factores de transcripción que el cáncer puede utilizar para crecer. Entonces, esta enfermedad de Dicer te da un montón de cánceres diferentes en el cuerpo. Les voy a dar otro día una clase de esto. Pero básicamente hay enfermedades genéticas que es porque estos microARN no funcionan y causan cáncer. ¿Cómo se escribe Dicer? D-I-C-E-R. Dicer. Bien, entonces, en epigenética son alteraciones en la accesibilidad del ADN porque cambia la estructura de la cromatina que puede ser laxa, se lee el gen o condensada, no se lee el gen, patrón restrictivo, sin modificar la expresión, perdón, sin modificar la secuencia del ADN. A pesar de que son reversibles hasta cierto punto, suelen ser estables en el tiempo, sobre todo la metilación del ADN, y las modificaciones en las histonas suelen ser más reversibles porque se mueven, son más fáciles. Bien, y tenemos influencias endógenas y exógenas. Como les expliqué, nosotros nacemos con una secuencia de ADN que le damos de papá y tengo alteraciones epigenéticas por el ambiente donde estoy, ¿no? Radiación, quimioterapia, todo lo que hemos hablado. Entonces, ¿qué pasa en el estrés? En el estrés durante el embarazo. Estos estrés crónicos en el embarazo van a ser efectos adversos en el desarrollo intrauterino, con impacto en la vida postnatal, es decir, van a impactar negativamente a este hijo que van a nacer, a los hermanos de este hijo y de este hijo sus hijos también, o sea, inter o transgeneracionalmente. Inter, si nace este hijo y esta señora vuelve a tener otros hijos, todos los hermanitos tienen la enfermedad, y esto es intergeneracionalmente. Pero si este hijo, su hijo lo hereda transgeneracionalmente.
¿Qué pasa? O sea, ya, ¿dónde tendría que estar la alteración? ¿En qué células? En las gonadales, para que esto sea transgeneracionalmente, ¿no? Tiene lógica, Sí. tiene que estar incorporada en línea germinal para que este hijo lo herede a sus hijos. Bien, entonces estos mecanismos epigenéticos, como la metilación del ADN, causan esta reprogramación fetal consecuencia de este estrés prenatal y voy a tener enfermedades específicas. Pero vamos a cambiar estos sistemas fisiológicos del feto, sobre todo los neuroinmunometabólicos. Y los efectos más prevalentes estudiados en todos los miles de papers que me leí para hacer esto, todos tienen el mismo, digamos, outcome en común, que es la prematuridad. 3.5 más veces de hacer prematuridad en las madres que han sufrido estrés crónico. Y el bajo peso al nacer, la restricción del crecimiento intrauterino. Y esto lo podemos diagnosticar incluso de manera prenatal, con la ecografía prenatal. En los hombres en particular, solamente en los hombres, no en las mujeres, se ha visto que tienen mayor probabilidad de hacer atopía, es decir, de ser asmático, rinitis alérgica y enfermedad atópica de la piel. Por lo tanto, si esto solo pasa en los hombres, también pensaría que hay un mecanismo epigenético que hace que solo los hombres lo tengan y no las mujeres. Piensen en Angelman y en Prader-Willi. La disregulación neurohormonal más estudiada del estrés durante el embarazo son la disregulación del axis hipófisis, pituitaria, adrenales. Este estrés severo, ¿qué va a hacer? Va a hacer que los hijos, incluso las madres, tengan mayor predisposición a hacer enfermedades, sobre todo enfermedades cardiovasculares, pero también neuropsiquiátricas. ¿Por qué esta reprogramación metabólica causa una hiperactivación de este axis hipotálamo hipófisis adrenal? Y a causa de la hipercortisolemia materna. Mamá está estresada y su nivel de cortisol aumenta. Y este aumento del cortisol hace esta reprogramación neuroinmunometabólica. Estoy dando una clase que llama. Dentro de los estresores, el trastorno depresivo mayor es el más común asociado al embarazo y es el que más papers tiene, más pacientes ha podido recolectar, o sea, es el que mejor está estudiado. Bueno, entonces esta hiperactividad de este axis se implica en la fisiopatología, tanto de niños como adultos, de ansiedad y depresión, por ejemplo. El cortisol es lipófilo, entonces puede atravesar la placenta, pero el feto tiene una manera de defenderse, que en la placenta va a sintetizar una enzima. Este es el gen que codifica la enzima, no es necesario que se lo sepa, pero esta enzima transforma el cortisol en cortisol inactiva para proteger al feto de estos niveles altos de cortisol. Pero igual hay una proporción de cortisol materno que pasa intacto al feto. Sin embargo, cuando los niveles de cortisolemia de la mamá son muy altos, esta enzima no tiene la capacidad de transformar todo este cortisol y entra más cortisol a la circulación fetal, causando esta reprogramación metabólica. Entonces, la ansiedad y depresión, que son los más comunes durante el embarazo, aumenta el cortisol materno y por lo tanto el fetal también. Entonces, no importa si este tipo de estrés es psicológico o de tipo metabólico, al final vamos a tener procesos inflamatorios con mediadores metabólicos que van a tener efectos neuroendocrinos. Y todo esto al final se va a traducir como aumento de riesgo de enfermedades mentales y no solamente, o bueno, en general neuropsiquiátricas, no solamente en la edad perinatal o pediátrica, sino hasta la edad adulta. Del neurodesarrollo, por ejemplo, han querido hacer estudios para ver si había cambios en la estructura del cerebro en general en relación a esta remodelación neuroinmunometabólica. Entonces empezaron a hacer pruebas imagenológicas a niños y se dieron cuenta que de manera constante había cambios en la estructura, de la microestructura del cerebro y del funcionamiento del mismo. O sea, tengo volúmenes reducidos del hipocampo, del cerebelo, hipotrofia de la corteza cerebral, hipertrofia de la amígdala, disminución de los metabolismos cerebrales y las neuronas, las partes del cerebro, las diferentes estructuras del cerebro deben tener una conectividad neuronal ordenada para que cada impulso pase por las diferentes estructuras cerebrales y sea equilibrada y vaya donde tenga que ir y haga el efecto que tiene que hacer. Entonces, hay una alteración en la conectividad de las neuronas. Las partes que deberían conectarse no están bien conectadas o se conectan con partes que no deberían estar conectadas con. Entonces, la conectividad funcional neuronal también se altera, y no solamente en las etapas perinatales, ya en edades pediátricas, 2, 3, 4, 5 años, se sigue haciendo seguimiento de estos niños con pruebas imagenológicas y persisten estos volúmenes reducidos de la materia gris cerebral, cerebelosa, alteración del volumen de la amígdala, del hipocampo. Entonces, esta alteración de la microestructura del cerebro causa una disfunción neuroconductual que se va a traducir en alteraciones del aprendizaje, del lenguaje, de la memoria, del comportamiento social, en general, disfunción neuropsiquiátrica o problemas socioemocionales.
Entonces, en un cerebro normal, ustedes saben que los impulsos deben ir hacia la corteza prefrontal, que va a regular esos impulsos y los va a mandar a las diferentes estructuras del cerebro donde tienen que ir para que haya una regulación buena en lo que son los pensamientos, las emociones, las acciones. Sin embargo, un cerebro estresado crónicamente tiene una hipertrofia de la amígdala, que ustedes saben que tiene que ver con las emociones, no con los impulsos. Y la corteza prefrontal se encuentra hipotrófica. Entonces, ¿cuál es el problema? La amígdala y la conectividad neuronal se ha alterado. Entonces, la amígdala empieza a mandar señales a diferentes estructuras anómalas del cerebro donde no debería haber conexión sin pasar por el control de la corteza prefrontal. Resumen, la amígdala empieza a mandar impulsos a diferentes áreas del cerebro, la corteza prefrontal pierde esta capacidad de regularlo bien. ¿Y qué voy a tener una persona estresada? Peor control de los pensamientos, de las emociones, de las acciones. Justamente vienen los trastornos neuropsiquiátricos, esa es la explicación. Sí. Sabiendo nosotros de que el adolescente, por ejemplo, a partir de los 15 hasta los 20 años, la amígdala está más desarrollada que la corteza prefrontal. En los papers no hablan nada de adolescentes, ahora hasta ahora se está hablando de niños, ¿no? Lo que mencionan es que en general han hecho seguimiento y han encontrado trastornos neuropsiquiátricos, puede ser diferente, o sea, que yo diga neuropsiquiátrico puede ser retraso en el lenguaje, retraso en desarrollo psicomotor, no necesariamente que tengo hiperactividad o tengo TOC o tengo un pobre control de los impulsos, o sea, es un espectro grande, depende del estresor y han hecho seguimiento en edades pediátricas, en edades adultas y en los gerontes también, han hecho seguimiento durante toda la vida. Entonces, como te digo, no solamente, por ejemplo, en un momento midieron los niveles de cortisol en bebés recién nacidos y después los miden a los 3 meses, a los 5 meses y se da cuenta que persiste, ya lo mismo acá. Se da cuenta que estos volúmenes, esta microestructura alterada persiste. Todo tiene, por si acaso si le interesa un tema, todo instituto tiene su bibliografía donde están los papers completos si es que alguien quiere saber más de un tema en específico. Pero bueno, volviendo al tema, no importa entonces, hay muchos mecanismos que se proponen que causan alteraciones epigenéticas, que causan estas microestructuras del cerebro, que causan estas alteraciones en el neurodesarrollo. Muchos mecanismos que se proponen. Sea, por ejemplo, nos dicen, este ciclo del cortisol elevado definitivamente tiene que alterar el ciclo circadiano, porque el ciclo circadiano se basa en picos de cortisol a ciertas horas. Entonces, si yo tengo hipercortisolemia, voy a alterar este ciclo circadiano y por lo tanto el ciclo del sueño y del hambre se va a disregular en la madre. Esto también puede causar alteración del microbioma. Si no fue el caso, también puedo tener disfunción placentaria por diversas cosas, pero el cortisol causa disfunción placentaria también. No importa el mecanismo entonces que se provoca, lo que nadie va a negar, todos estamos de acuerdo que hay un estadio proinflamatorio en la mamá. Eso se puede medir, hacer mediciones séricas, como por ejemplo proteína C reactiva, interleuquina 6, interleuquina 23, diferentes perfiles de citoquinas y otras moléculas que explican que hay un proceso inflamatorio que está causando todo lo que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, intraútero, que causa la disrupción de la neurogénesis, de la migración, diferenciación celular, por esas alteraciones epigenéticas que al final regulan la expresión de los genes. ¿Y qué pueden causar? Por ejemplo, que haya menor perfusión, oxígeno, que haya menos delivery de nutrientes, que este axis se disregule, entre más hormona cortisol, que haya toda esta reprogramación inmunometabólica intraútero. Y es un efecto que causa entonces disrupción de la microestructura cerebral, que el metabolismo cerebral está alterado, que hay una conectividad anormal neuronal. Y en el neurodesarrollo esto, ¿cómo se traduce? En problemas socioemocionales, de comportamiento, de retraso del lenguaje cognitivo, déficit de atención, de memoria y trastornos neuropsiquiátricos. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Cómo podría relacionarse con la aparición de preeclampsia? Sí, acaba. Justo acaba después de esta diapositiva. Ya. La inmunidad y la inflamación están intrínsecamente relacionadas. Obviamente va a haber un cambio o tiene que haber un balance entre las citoquinas pro y antiinflamatorias, que en este caso se está perdiendo. Como les digo, solamente los hombres cuyas madres sufrieron estrés durante el primer trimestre, solamente los hombres, se vio que hacían un cambio en el fenotipo de TH1 a TH2. Ustedes saben que tiene que ver con el asma y con las enfermedades atópicas. ¿Por qué pasa esto? Porque en el primer trimestre justo se dan, las células madre dan lugar a las precursoras de las células inmunitarias. Pero justo se están reprogramando en el momento que van a surgir. Y por eso es que hacen este cambio en el fenotipo hacia TH2, ¿no? Porque ese es el momento donde surgen las células inmunitarias.
Entonces, bueno, los hombres no solamente el asma, las enfermedades atópicas y la rinitis alérgica y etcétera, sino también aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares por exactamente la misma razón. Yo tengo una disregulación del sistema inmune y esto va a causar una hiperactivación del axis HPA, que el sistema renina-angiotensina-aldosterona esté hiperactivado. Esto va a causar desbalance con las especies reactivas de oxígeno, ¿no? Y esto causa daño endotelial. Ustedes saben que las especies reactivas de oxígeno golpean al endotelio y va a causar una disfunción endotelial. Y toda esta, toda esta disfunción del sistema inmune también va a causar disfunción vascular, ¿no? Inducida por esta respuesta inmune alterada. Y esto va a hacer que estos hijos en edad adulta tengan mayor probabilidad de hacer enfermedades cardiometabólicas. Y justo les quiero señalar acá la activación de las TH17, porque se relacionan con un montón de enfermedades diferentes, tanto en el embarazo, fuera del embarazo, autoinmunes reumatológicas, no reumatológicas, etc. Por ejemplo, en relación a la preeclampsia, se ha visto que obviamente hay un desequilibrio entre las citoquinas proinflamatorias y que estas células TH17 son plásticas, o sea, si yo las expongo a una interleuquina proinflamatoria se vuelven células proinflamatorias, y si yo las expongo a una antiinflamatoria se vuelven células antiinflamatorias. Entonces, sabemos que las TH17, si se exponen a una interleuquina proinflamatoria como la interleuquina 23, se van a volver proinflamatorias, ¿ya? Acá a un lado. Al otro lado, se ha visto que las mujeres que tienen preeclampsia tienen aumentados los niveles de interleuquina 23 sérica. Yo digo, preeclampsia tiene interleuquina 23 sérica aumentada y la interleuquina 23 sérica aumenta la activación proinflamatoria de las TH17, ¿no? Ahí vamos. Entonces, ansiedad, depresión, los trastornos psiquiátricos durante el embarazo aumentan el riesgo de preeclampsia. O sea, un estresor aumenta el riesgo de preeclampsia. ¿Por qué lo hace? Porque aumenta el nivel de interleuquina 23 sérica. ¿Y eso qué causa? Que se activen las TH17. ¿Y esto qué causa? Que hay un estado proinflamatorio que hace que la preeclampsia pase. El riesgo es hasta 3 veces más cuando una mujer sufre de ansiedad o depresión durante el embarazo, sufre preeclampsia. Entonces, estas células TH17 se han demostrado que se involucran en diferentes tipos de enfermedades, por ejemplo, las reumatológicas, psoriasis, artritis reumatoide, esclerosis sistémica, lupus eritematoso, espondiloartropatía, enfermedades autoinmunes no reumáticas como la esclerosis múltiple, la miocarditis autoinmune, la dermatitis atópica, las alergias, el asma, la enfermedad inflamatoria intestinal y otra enfermedad periodontal. Lo que quiero que sepan es que estas TH17 están involucradas en muchísimas enfermedades, muchas, del embarazo, fuera del embarazo, reumatológicas, no reumatológicas, etc. Y está yendo más allá todavía, siguiendo buscando estas TH17 que se relacionan con el embarazo, los desórdenes de ansiedad perinatal, ¿no? En general. Dicen, ok, en el embarazo causa preeclampsia, aborto espontáneo, colestasis del embarazo, que puede ser mortal la colestasis del embarazo intrahepática. ¿Por qué? ¿Por qué es mortal? O puede ser mortal. De colestasis lleva una colangitis. O sea, la colestasis del embarazo me lleva una colangitis, son infecciones. Ya, más en relación al outcome del feto. ¿Por qué una colestasis intrahepática materna puede matar al feto? Por la bilirrubina aumentada. Por los ácidos biliares. Y estos ácidos biliares van al feto y ¿qué hacen ahí? El corazón. Se acumulan en los cardiomiocitos y causan arritmias. ¿Qué tratamiento se da para la colestasis intrahepática en el embarazo? ¿Ya pasaron por ginecología? Aún no. Ninguno de los dos. Bueno, ácido urso es desoxicólico. ¿Cuál es clínicamente? Yo tengo una paciente que sospecho que tiene colestasis intrahepática. ¿Tiene signos clínicos? Apoyan esto. Prurito dónde? Manos. Perfecto. Predominio. ¿Día o noche? En la noche. Predominio nocturno, perfecto. ¿Y en la piel? ¿Qué busco en la piel? ¿Busco alguna lesión en particular en la piel? Eso es por acumulación de lípidos a nivel periférico. Eso se ve en las dislipidemias grandes. Ya mira, estamos pasando visita. Usted me dice, sospecho de colestasis intrahepática. Genial. ¿Por qué no han pensado? Porque la paciente tiene prurito palmoplantar, predominio nocturno. Yo te digo, ¿y por qué no piensas en otra enfermedad dermatológica? ¿Has encontrado o no alguna lesión primaria en la piel que te hace pensar que es tu diagnóstico correcto o que no lo es? No, porque no hay lesiones dérmicas. Eso es.
Tú tienes prurito palmoplantar prevenino nocturno y no hay lesiones lérgicas. Ahí tú sospechas de colestasis intrahepática, que es una urgencia ginecológica. ¿Por qué? Porque puede causar arritmias en el feto. Entonces, ¿qué tratamiento le vas a dar? Curso de toxicólico, sí. En su rotación de ginecologías van a tener que hacerlo por su lado. Ya, volviendo ya saliendo de la colestasis del embarazo. Y otras enfermedades mentales como la depresión, en pacientes ya post-mortem, lo que han visto es vamos a ver en el cerebro, ¿no? Y hemos encontrado presencia, estas son las TH17, sus citoquinas también estaban presentes, esto activó la microglia y puede causar estados de ánimo alterados por dos mecanismos diferentes al menos. Uno por desviación enzimática de la inducción del triptófano a la serotonina, es decir, aborto la serotonina en mi cerebro, y dos, porque activa una vía metabólica alternativa que sintetiza ácido quineurónico, que es un neurotóxico directo. Por lo tanto, que estas células TH17 estén en el cerebro, se sabe que lo están y se sabe que participan en la preeclampsia y se sabe que participan en diferentes tipos de enfermedades que les acabo de decir. En la ansiedad y la depresión, ¿cómo lo hacen? Bloqueo la vía de la serotonina, no percibo el ánimo alto, voy por la vía de la quinurenina, sintetizo ácido quineurénico y al final tengo el neurotóxico que es el NMDA. Al final el resultado, ánimo bajo, es decir, ansiedad o depresión. Ya con las vías neuroinmunometabólicas, por ejemplo, en las mamás, habían dos papers, uno en mamás de Venezuela que habían sufrido desplazamiento forzado y la otra era, no me acuerdo, era de una familia, creo que Dutch, de la Primera Guerra Mundial, que estaba por ahí también huyendo entre países y países. Poquitísimas muestras, por supuesto. Este paper tenía, el de las mujeres venezolanas creo que tenía 50 personas en su estudio y el otro tenía 27, que era una familia, dos familias. Obviamente versus ansiedad y depresión que tienen miles de pacientes, miles de casos para estudiar. O sea, bueno, en las pacientes con desplazamiento forzado, en los niños se había visto que tenían, primero los bebés tenían hipercortisolemia en los desplazamientos forzados y se dieron cuenta que este gen se está metilando. Ok, hasta ahí nomás. Después dijeron, ok, otro gen de la placenta que debe regular, ¿no? La interacción materno-fetal, también está alterado este gen, está hipermetilado. ¿Qué significa eso? ¿Que se expresa o no se expresa? No se expresa, perfecto. Entonces dijeron, mira, el desplazamiento forzado ha metilado estos dos genes de regulación y además hemos visto que hay un menor peso al nacer, como les dije, entre 3.5 veces más riesgo, y hay también menor coupling, menor acoplamiento. ¿Qué es eso? La frecuencia cardíaca y los movimientos fetales. Este coupling, este predictor coupling, por sí solo es un predictor del neurodesarrollo. Entonces, intraútero, yo puedo saber que hay una restricción del crecimiento intrauterino y hay un menor coupling. Y hacia el futuro yo puedo saber, este niño cuando nazca seguramente va a tener alguna alteración neuroconductual porque el predictor del desarrollo está alterado. Y al igual que la enzima que les digo que debe transformar el cortisol en cortisona, mientras más estrés materno haya, y en este caso el niño de desplazamiento forzado, lo que se vio es que se metila este gen, ya hay menos enzima y por lo tanto mayor cortisol entra al feto y hace mayor reprogramación neuroinmunometabólica, ¿no? Del axis HPA que les estoy mencionando, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y a nivel neurológico lo que se ve es que hay hipometilación del transportador de la serotonina. Si está hipometilado, ¿qué está pasando? Se sobreexpresa, se está expresando mucho. Y si yo sobreexpreso transportadores de recaptación de la serotonina, ¿qué está pasando en mi cerebro del espacio sináptico? Menos serotonina. Puede haber mayor recaptación. Hay mayor recaptación y eso qué causa. Menos cantidades menos espacio sináptico, ¿sí? Y eso a nivel del ánimo causa depresión. Por lo tanto, en la depresión, ¿qué tratamiento damos para evitar esto? Los IRS. Inhibidores de los transportadores recaptadores de serotonina. Justamente esto está pasando lo contrario. Estoy sobreexpresando el transportador, recapto muy rápido serotonina, se queda poco tiempo en el espacio sináptico y no percibo la sensación de bienestar, de ánimo alto. Entonces, en estos pacientes, en estos niños, se ha visto que sobreexpresan esos transportadores de la serotonina que explica por qué son más propensos a tener ansiedad y depresión. Otra cosa que se ha visto es que el factor neurotrófico derivado del cerebro se hipermetila, se expresa menos. ¿Y esto para qué sirve? Para la supervivencia neuronal, participa en el crecimiento, en la diferenciación, que se mantengan las neuronas. Si yo no expreso este factor neurotrófico, ¿qué se ha visto en estos pacientes? Que sufren de demencia, de depresión, de enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, obesidad. Entonces estamos viendo cómo a nivel neurológico el estrés está afectando, y cómo a nivel metabólico le está afectando, y cómo esto puede tener enfermedades neuropsiquiátricas, cardiovasculares.
Los genes de interés, entonces, en relación al estrés, lo que nos interesa son los que tienen que ver con endocrinología, como el eje HPA. Esos son los genes, no es necesario que lo sepan, los que tienen que ver con el crecimiento del sistema inmune y los del reconocimiento, regulación socioemocional. De hecho, también se ha visto que estas alteraciones pueden, por ejemplo, alterar el receptor de la oxitocina, que tiene que ver con el reconocimiento de personas faciales y la interacción entre personas. Por eso la alteración en este gen también se relaciona mucho con el espectro autista, porque los autistas justamente tienen este problema de regulación, de reconocimiento, los estímulos son muy fuertes y se pegan con algo, no responden a algunos estímulos. Recuerden que el trastorno de espectro autista es grande, ¿eh? Ustedes pueden tener autistas que te contestan, que te obedecen, que son inteligentes, que van a la universidad y son geniales. Yo de hecho estoy seguro que uno de mis staff de urología es autista, porque tú le hablas y mira el techo, mira el piso, no te mira los ojos, es así. Un doctor. ¿Ah? En la serie Un Doctor. Sí, o sea, yo estoy seguro que él es autista, estoy segurísimo. Pero bueno, otro gen que por ejemplo tiene que ver... Sí, de verdad que sí. Otro gen que, por ejemplo, debe codificar el receptor de los glucocorticoides está metilado. Otro gen que debería hacer que este receptor de glucocorticoides esté inactivo, que no tenga una alta afinidad, que no se active rápido en presencia de cortisol, está inactivo. ¿Qué pasa entonces? El gen que debería hacer que este receptor esté inactivo no está, por tanto el receptor está activo. Y encima tengo cortisolemia, entonces hay mayor afinidad con estos receptores, o sea, peor todavía. Ya. Esto, acá sí atención por favor. Me he leído 2 papers de esto, 30 papers de esto, 15 papers de esto. Cada paper que tiene un tipo de estresor específico, como les digo, no es estresor de me duele la cabeza, me golpeé el pie. Estoy hablando de estresores fuertes, desplazamiento forzado, ansiedad, hambruna, depresión, violencia física y mental. Cada uno de estos estresores se ha correlacionado con un tipo de outcome o de fenotipo específico, de enfermedad específica. Algunos de ellos, no recuerdo cuál con cuál en realidad, pero uno de ellos va con alteración del metabolismo de la glucosa, es decir, tendencia a hacer diabetes o obesidad, con enfermedad cardiovascular, por ejemplo, otros con la preeclampsia, otros con la depresión y la disfunción cognitiva. Cada uno de ellos se relaciona con un tipo específico de fenotipo. Todo por la reprogramación tanto fetal o en la madre que está ocurriendo, que ya les expliqué por todos estos cambios. Entonces, los cambios epigenéticos, estas programaciones prenatales se pueden propagar a la siguiente generación, inter o transgeneracionalmente, y las influencias más potentes son el estrés, desnutrición o nutrición en general, y los tóxicos ambientales a la cabeza fumar tabaco. Todos estos patrones hereditarios van a causar modificaciones fisiológicas y por lo tanto conductuales, y esta memoria epigenética se mantiene 2 o 3 generaciones. Yo les dije que son reversibles y son flexibles hasta cierto punto, pero en realidad tienden a ser estables. Revertirlos es complicado, ¿no? Como con el fenotipo rador que les expliqué. Bueno, entonces, si esta reprogramación afecta la línea germinal a los gametos, puede ser transgeneracionalmente, ¿no? El hijo y el hijo del hijo y el hijo del hijo. Bien, en relación a yo estuve en una clínica de fertilidad, justamente venían pacientes por diferentes tipos de consultas, por ejemplo, obviamente por infertilidad, ¿no? Pero algunas querían congelar sus óvulos, saber cuántos óvulos les queda, ver cuánto tiempo los quieren congelar para ser madres, hacerles pruebas genéticas para asegurarse que no tienen síndrome de Down, cualquier tipo de cromosomopatía o una variante genética en específico. Por ejemplo, una paciente, es carísimo todo esto. Una paciente infertil y hacemos extracción ovular, no hay que dar tratamiento con hormonas, esperar al ciclo, aspirar los folículos. A veces, a pesar de que el folículo puede ser muy grande, me puede salir un óvulo o 3 óvulos o 5 óvulos. No se puede saber por ecografía transvaginal exactamente cuántos óvulos van a haber en un folículo, a pesar de que sea grande. Entonces, aspiramos los óvulos todos bonitos y hacemos el FIC, ¿no? O sea, agarramos, puede ser de 2 formas. O yo como el óvulo con un montón de esperma y a ver cuál agarra, o la otra yo agarro un esperma con una aguja y hago una inyección intracitoplasmática directamente. ¿Qué es la que sale en las fotos? Sí, Ajá. Eso, le voy a dar otra clase de eso otro día con los videos y todo que hay ahí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es increíble. Ellos tienen sus embriones y los meten en una máquina grandota y esta máquina va a tomar videos en tiempo real por hora, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, estoy en el día 1, acá me sale la imagen del embrión que yo seleccioné y acá sale 1 hora, 2 horas, 1 día, 3 días, así. Entonces yo agarro de una célula y la voy pasando, 2 células, 4 células, 5 células, 8 células, módulas, así, hasta que yo veo que ya se diferencia la masa celular interna del trofoectodermo.
yo tomo la biopsia del trofectódromo que eventualmente será la placenta. Entonces, hay dos opciones. No tienes plata o no te interesa saber qué te toca, hago la transferencia en fresco. Ahí mismo que se hace la unión y me transfiero. La otra opción que yo recomendaría es hacer la secuenciación, o sea, leer el ADN de estos embriones para ver cuál está mejor. De los 10 embriones que tuvo mi paciente, 5 tenían aneuploidías, por ejemplo, síndrome de Down, Turner, qué sé yo. Entonces esos 5 se difieren. Lo peor es que no se pueden votar, como ya se consideran prospectos humanos, claro, se van a congelación infinitamente, no pueden descongelarlos. Yo mismo pregunté cuántos años van a tener estos que tienen un cuarto enorme con congelación. Dicen, también hay una sustancia que distingue el hombre y la mujer. O sea, por ejemplo, para que trate de preservar, por ejemplo, quiero niño, quiero niña. Ya. El óvulo, el óvulo en realidad es una cosa loca. No es el espermatozoide primero que llega, que prácticamente es el espermatozoide es el responsable de haber hecho la fecundación al óvulo que simplemente estaba ahí tratando, viviendo el espermatozoide. No. El óvulo tiene diferentes mecanismos para escoger el espermatozoide y a partir de moléculas que tiene ahí, ella permite que las moléculas, mejor dicho, que los espermatozoides puedan pasar o no, pero no de manera al azar. O sea, el óvulo escoge qué espermatozoide quiere que vaya. El mejor, supuestamente. Exacto, el que debería ser el mejor. Recuerden también que algunos espermatozoides nadan más rápido y algunos más lento, y depende en realidad del momento en el que el óvulo y todo esto, en qué momento llegaron. Pueden mantenerse los espermatozoides vivos en el útero hasta 5 días. Entonces tienen que calcular bien sus ciclos menstruales. Cuando vayan a sus serums y hagan sus métodos, tienen que calcular eso. O sea, hasta 5 días puede vivir un espermatozoide en el útero. ¿Ya? Bueno, entonces las pacientes, como cuando no tienen óvulos, no se puede hacer la extracción ovular, obviamente tienen que hacer ovodonación, buscar una paciente que les done los óvulos. Y para esto, esas pacientes cuya identidad está obviamente protegida por ley, no se puede levantar este tema. Por ejemplo, el problema que tuvo Morán es que él tuvo sus hijos, ¿no? Con útero subrogado allá en Estados Unidos, nacieron en Estados Unidos, tienen la nacionalidad estadounidense, y ellos quisieron venir acá a inscribirlo como peruanos, ¿no? Y el problema es que el Estado no permite que un papá inscriba a sus hijos si no se sabe la identidad de la mamá. Y él obviamente le hizo un juicio al Estado explicando que no se puede levantar, o sea, las leyes de Estados Unidos lo protegen, las leyes peruanas protegen la identidad de esta persona, y es imposible averiguar su nombre, no se puede. Y no podía registrar a sus niños como peruanos. Ese fue el tema que tuvo Morán. Que básicamente, como no podía saber la identidad de la donadora, no podía inscribir a sus hijos en Perú. Al final le hizo un juicio al Estado y les ganó. Bueno, entonces las mamás decían, y la chica que me está donando no tiene menos de 20 años, es joven, por un cuestionario que tú no tienes manera de saber si es verdad. Ella dice que no fuma, ella dice que no toma, que hace ejercicio, que no tiene estrés. Por supuesto que puede fumar, por supuesto puede ser una prostituta, y se me he enterado. Entonces, justo el temor de los biólogos, de los médicos, de las mamás es cómo fue el estado mental y en general de esta paciente de su vida hasta el momento que vino a donar. Porque ahora sabemos que ese óvulo ha tenido alteraciones epigenéticas de ella, y cuando lo transfiera al útero subrogado va a sufrir otras epigenéticas del útero subrogado, del comportamiento materno. Pero justo hace unos días leí una noticia interesante justo acerca de este tema, de que estaban como que utilizando granjas de mujeres. O sea, como que mujeres son utilizadas solamente para crear óvulos. Pero eso es una cosa ilegal, que de Filipinas las toman, la llevan a Estados Unidos, y encima ustedes no saben lo horrible que es una extracción ovular. O sea, piensen mujeres, tu vagina es así, y con una aguja de este tamaño vamos a atravesar toda tu vagina, toda tu pared abdominal, todo tu ovario, y vamos a empezar con una punta así como una lipoescultura. Claro, algo así que tú la ves y te quedas así como ahorita se rompe la piel. Bueno, y es horrible, o sea, hay que dormirlas obviamente porque por eso la donación cuesta $5,000, allá. Sí, acá le pagan $300 creo que por donación, y la gran mayoría son estudiantes, porque tienen menos de 20 años, son estudiantes que no pueden pagar su universidad. Y ya, pues, ese tema. Lo que voy ese es el tema, ¿no? Los médicos me decían, en el tema de la receptora, en el tema de la donante, ¿qué está pasando genéticamente? Ellos no saben nada de genética, obviamente. Entonces yo les digo,
Ya sabemos que el material genético ha sido aportado por ambos padres, ¿no es cierto? Pero el óvulo donado ya tiene patrones epigenéticos heredados de la donante. Esta donante ha tenido un estilo de vida, sus óvulos tienen patrones epigenéticos. Yo saco este óvulo, ¿no? Hago mi FIP o mi ICSI, lo que sea, y lo voy a transferir. Una vez que yo transfiero este embrión nuevo, va a sufrir modificaciones epigenéticas de la conducta materna de la receptora. Por lo tanto, el embrión sufre modificaciones epigenéticas intraútero causado por el comportamiento materno de la receptora. ¿En qué momento está pasando entonces eso? Desde la donante hasta la extracción ovular hasta la transferencia. En el momento de la transferencia al útero subrogado, ahí va a empezar las modificaciones epigenéticas del tipo. Dicho de otro modo, porque los ginecólogos... Ya lo viste. Doc, ¿y por qué se criopreserva? O bueno, ¿por qué cuesta tan caro la criopreservación? Ya. O sea, no altera epigenéticamente una criopreservación. No, de hecho, lo que hacemos es cuando tú quieres hacer un exoma a los papás o al embrión, es justo lo que les decía. Obviamente cuando hemos puesto el embrión, ya hicimos la fusión, el embrión está en la cajita esta que les digo, yo veo varias fotos de los embriones, veo cuál tiene el mejor tamaño, morfología, mejor células en general para yo tomar mi biopsia. Entonces yo digo, este es el mejor, o estos tres son los más bonitos, los mejores, ya, pero yo quiero asegurarme que no me va a salir con nada. Ok, extraigo unas 5 células del trofectodermo, les hago un exoma, pero un exoma demora como 45 días en hacerse. Entonces, ¿qué hacen en ese momento? Esos 3 embriones los meten a congelación, se hace una transferencia diferida. Sale el resultado en un mes y medio y a los 2 meses los descongelo ya con los resultados que están ok y los transfiero ahí. Transferir en fresco es no quiero saber y ahí mismo agarro y lo transfiero ahí mismo. Con riesgo de que haya neutroidías o lo que también sea. sean mellizos, porque sé que cuando hay fertilizaciones in vitro hay alta tasa de... Eso pasaba porque hacían transferencias dobles o triples, pero se dieron cuenta que el índice de éxito, el índice de tasa de éxito cuando tú transferías 1 era más alta cuando tú transferías 2. Entonces dijeron, no conviene poner 2 porque 1 salen gemelos o mellizos o embarazos gemelares, o 2 se pierde el embarazo. Y es carísimo. Entonces ellos se dieron cuenta que transferencia única. Por eso antes pasaba lo de los gemelos y los mellizos. Y de hecho, para que lo sepan, ¿cuándo rotan en ginecobstetricia? Nosotros los siguientes meses. Nosotros. En junio, ¿no? Nosotros de mes. Ya, de hecho, por ejemplo, tú cuando tienes embarazos gemelares, lo primerito que tienes que hacer es definir la cigosidad, la corionicidad y la ambiosidad. ¿Por qué es importante saber la corionicidad, por favor? ¿6 meses? Sí, una de esas, ya, porque hay complicaciones de compartir una sola placenta. ¿Cuáles son esas complicaciones? Una de ellas son los siameses. ¿Qué más? Transfusión feto-fetal, perfecto, ¿qué más? Anemia policitemia. Un feto es anémico, otro tiene policitemia. ¿Qué más? El peso también, que uno es... Eso suele pasar por la transferencia feto-fetal. Fetus in fetu, feto evanescente, que un feto metabólicamente absorbe al otro. Y eso pasado, pues fue horrible, pero ¿cómo se llama? En el San Bartolomé pasó eso, que había un embarazo gemelar, pasaron, ¿no?, las ecografías y el otro feto desapareció y los papás ya estaban ahí con las 2 cunas, nace el bebé, piensan que le han robado el bebé, le metieron una denuncia al San Bartolomé, salió en las noticias de hecho, y había, bueno, todo ese rollo, era un feto evanescente, un feto metabolizado. Que es poco común. ¿Ah? Es poco común. No sé qué tan común es, pero ahora que roten por ginecología fue otro. Entonces, por ejemplo, la cigosidad. Si yo tengo uno que es visigótico, todos los visigóticos, sin excepción, todos los visigóticos tienen 2 placentas. Todos. Y los monocigóticos suelen tener una sola placenta, monocoriónica. Entonces, los que son monocoriónicos, cigóticos, un solo cigoto, esos suelen ser al azar. Pasan en uno de cada, creo que 500 nacimientos, una cosa así. Pero los visigóticos sí vienen afectados por la herencia y la región geográfica y la etnia. Entonces, si tú tienes un embarazo gemelar, lo primero que tienes que preguntar es si hay antecedentes familiares de gemelos en la familia. ¿Por qué? Porque indirectamente vas a saber la corionicidad de eso.
Si hay antecedentes, tú vas a pensar que es visigótico. Si es visigótico, es bicoriónico. Si es bicoriónico, evito las complicaciones de la corionicidad. Van a tener que saber cuándo se pierde ecografía genética. ¿Alguien sabe cuándo se pierde ecografía 10 genética? semanas. Semanas. 10 semanas. 10 Entre la semana 8 y la semana 14. Ya, genial. ¿Cuándo yo debería? Tengo una paciente que tiene el cervix corto, tiene insuficiencia cervical, en su primer embarazo es una gesta 3, para 0020, y de repente la paciente me cuenta que a las 33 semanas tuvo un aborto tardío. Después se volvió a embarazar y en su segundo embarazo ha tenido un aborto a las 28 semanas. Y ahorita tiene 20 semanas y tiene la bolsa protruida del año hacia la vagina. Entonces vamos a proponer un cerclaje. ¿En qué semana se propone el cerclaje cervical para la incompetencia cervical? La historia natural de la incompetencia cervical es eso: que una paciente se embaraza y tiene un aborto, y la siguiente vez el aborto es más temprano y cada vez más temprano. ¿No era 14? Entre la 16 y la 20. Sí. También, sí, algunos también dicen 14. Siempre cambia un poquito. A ver, de ginecobstetricia, ¿qué más deberías saber? Lo importante que es. ¿En qué semana les serviría hacer, mejor dicho, ustedes están haciendo su consulta en ginecología, les mandan a hacer una ecografía y hay algo que les llama la atención, que piensan que podría haber aneuploidías? Importa sus gametos, pero hay características neuroinmunometabólicas que sí pueden cambiar, pueden variar por patrones epigenéticos, por la conducta materna durante el embarazo. Por lo tanto, la pregunta del millón en reproducción asistida es: ¿un embrión resultante de ovodonación de una madre sana puede resultar en un fenotipo patológico específico, como depresión, ansiedad, atopía, consecuencia del ambiente intrauterino, como fármacos, estrés, tóxicos, de la donante subrogada, donde voy a poner del útero subrogado, me refiero? Conclusiones: diversos factores estresantes durante el embarazo llevan a cambios epigenéticos que regulan la expresión de varios genes involucrados en fisiopatología de diversas enfermedades. La reprogramación suele ser inmuno-neurometabólica. Estos cambios epigenéticos suelen ser estables, heredables, como transgeneracionalmente. Es intertransgeneracionalmente porque el cambio está en la mamá, en los gametos de la mamá. Entonces, la mamá tiene hijos y todos los hijos lo tienen. Si la alteración está en línea germinal del hijo, entonces va a ser transgeneracionalmente el hijo de ese hijo y el hijo de ese hijo y ese hijo. ¿Por qué nos sirve saber todo esto de la epigenética? Porque podemos identificar dianas terapéuticas para revertir estos procesos epigenéticos, bloqueo las metilasas del ADN, bloqueo las desacetilasas de las histonas, y puedo revertir diferentes tipos de patologías, las neuropsiquiátricas, la del cáncer también, ¿no? El cáncer también, metir algunos genes para quedar libre de algún tipo de regulación, o metir algunos genes, es decir, el cáncer juega mucho las alteraciones epigenéticas. Entonces, particularmente el cáncer nos sirve, identificar estas dianas terapéuticas. Intergeneración sería entonces con los hijos del hijo del hijo. No, eso es trans. Inter es: yo nací y mi mamá tiene otro hijo, o sea, mi hermano también lo tiene, y tiene otro hijo, mi mamá y mi hermano también lo tienen. Intergeneración. Ya. Preguntas, porque ya vamos a empezar el examen. Hay una pregunta. Sí. Se veo que la mayoría de cambios AMA eran varones y en mujeres que ¿a qué se asocian? ¿Ama? ¿Cómo? En varones se presentan como atopía. Sí, solamente los varones que habían sufrido estrés el primer trimestre se daba este giro hacia atopía. Ya. Y en mujeres, ¿Por qué no se da? ¿Estás segura que quieres que te lo explique? Te lo explico si quieres. O sea, me encanta que pregunten, pero claro, como recién vamos a la segunda clase y vamos a hablar de conceptos básicos, Si no, para la próxima, queda la pregunta. yo les recomendaría que en la próxima te hablo más de eso. Y a Nicky Nicole, encargada de hacer la acordada. Mucha genética de golpe nos va a corregir. Vamos por pasos pequeños.